Hola, bendiciones, buenos días. Qué día más maravilloso el que hizo el Señor hoy para llegar a tu hogar, a tu casa, a donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. No importa si es de día, si es de noche, no importa la hora que sea, es la hora que hizo el Señor para que escuches palabra de Dios. Estamos haciéndole, primero darle gracias a Dios por este día, por tu vida, por darnos un respirar más el día de hoy. Y darle gracias a Dios por hombres y mujeres como Vida TV que nos ayudan a esparcir el Evangelio. Bendito sea el Señor. Bueno, entrando en materia, hemos estado compartiendo un seminario sobre el temor. 3 tipos de temores que el Señor puso en mi corazón, que son temores que nos apartan de la presencia de Dios cuando dejamos que ellos gobiernen nuestra vida. Y un temor importante, que es el primer temor que debemos tener en nuestra vida, que es el temor a Dios. Bendito sea el Señor. Así que analizamos en el primer capítulo, haciendo una síntesis rapidito, el primer capítulo analizamos el temor a Dios. Cómo el temor de Dios en nuestros corazones, porque es un temor que Él pone en nuestros corazones, lo habíamos visto por la palabra. Ese es el temor que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a madurar, que nos ayuda a cumplir a plenitud el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero luego estábamos analizando en un segundo capítulo ese temor a fallarle al hombre. Este temor a fallarle al hombre es un temor que nos aparta de la presencia de Dios, nos hace fallar al propósito de Dios. Nos comprometimos más con el hombre que con Dios. Pero en esta tercera parte quiero que analicemos el temor a fallar a nosotros mismos, a nuestros compromisos con el hombre, o el temor al que dirán. Este temor es un tipo de temor que también nos paraliza el propósito, nos aparta de la presencia de Dios, pues también habla de la poca fe, habla del mal enfoque de la fe. A veces tenemos la fe mal enfocada y nos desviamos sin darnos cuenta. Cuando ponemos la mirada en lo que hemos aprendido, en nuestros conocimientos, razonamientos humanos, en nuestro ego, el ego se levanta porque tenemos tantos títulos desplegados, hemos hecho tantas cosas, que hemos tenido tantos logros, que entonces ponemos a un lado a Dios sin percatarnos muchas veces. Recuerde que engañoso es el corazón. Ponemos a un ladito a Dios y seguimos enfocándonos entonces en nuestro propio entendimiento. Así que cuando las cosas no salen bien, entonces cuando estamos en este temor a lo que el hombre pueda pensar, a fallar a lo que nosotros nos hemos propuesto, a cómo nos ve el mundo, a cómo nos ven los que nos rodean, muchas veces estamos perdiendo el control de esas victorias, de esas ganancias que hemos tenido, y entonces sentimos que estamos perdiéndolo todo. Y comienza ese temor a qué es lo que piensan los demás de mí, que siempre me han visto como un triunfador. ¿Qué es lo que piensan? Esos pensamientos y ese temor que comienza a caminar con nosotros, pues nos puede llevar a una derrota total. Todos hemos conocido, hemos oído, hay muchos testimonios de personas del mundo millonarios que terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque cuando se ven perdiéndolo todo, cuando se ven perdidos, no tienen salida. ¿Por qué será esto? Si tienen todo en sus manos, tienen todo el poder, tienen todo el dinero para hacer lo que quieran, tienen sus estrategias humanas. Hay 3 razones importantes, y una es: nunca tuvieron temor de Dios, nunca se enfocaron en Dios, no conocen a Dios. Por tanto, el temor de Dios no está en ellos. Ellos tienen temor de perder lo que ya ellos tienen,
y por tanto, esta es una decisión nefasta. Cuando nunca tuvieron fe en Dios, nunca lo conocieron, nunca tuvieron fe en lo sobrenatural, sino que su fe estaba puesta desviada la fe en sus propias fuerzas o sus propios conocimientos. Y terminan haciendo, el tercer punto importante aquí, es que terminan haciendo un ídolo de ellos mismos. Pero ¿sabe algo? Ellos confían en su fuerza, en sus títulos y terminan perdiéndolo todo, porque nunca pusieron su mirada en lo sobrenatural. Lo interesante o peligroso de todo esto, si lo vemos desde el otro ángulo, desde el ángulo del sufrimiento, del dolor, de un proceso de pérdida, es que si eres un hijo de Dios o no le conoces, pero eres uno de los escogidos de Dios, entonces, ¿quién podrá impedir lo que Dios quiere hacer? Pero ¿cómo podrá Dios traerte a ese propósito, enfocarte en ese propósito, llevarte a lo sobrenatural, sacarte de ese temor y ponerte en un lugar de fe? En un lugar donde estás plantado en la fe, con la certeza de que Dios es el que tiene el control y es el que tiene la sabiduría, las estrategias, porque entonces Dios va a comenzar un proceso de caos. ¿Sabe usted que Dios es especialista en preparar un caos en tu vida para manifestar su gloria? Aleluya. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Y si nunca le has conocido y estás en un proceso de temor a lo que estás perdiendo y estás escuchando esta palabra, tu, tu, tu única salida es buscar la presencia de Dios. Es decir, Señor, yo sé que estoy mal, ayúdame a enfocarme en ti. Si te enfocas en Él, ajustas el enfoque de tu fe, le entregas y comienzas a caminar bajo su temor, bajo el temor de Dios y no bajo este temor, entonces podrás ver cosas grandes y poderosas que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Pero estos tres temores, el caminar sin el temor de Dios, el caminar teniendo más compromiso con los hombres que con Dios, entonces caminas en un temor que te paraliza porque estás pensando, le estoy fallando al compromiso que le hice a esta persona. Y no importa que vengas y hagas un desastre delante de Dios, tu compromiso y tu fe estaba en ese proyecto que habías hecho con esa persona, por decirlo de alguna manera. Así es que este enfoque también está mal, pero aún peor es cuando tú te enfocas en tus propios conocimientos, en tus propios razonamientos. Entonces hay un peligro mortal, hay un peligro de que Dios permita cosas que nunca has vivido para que te enfoques en Él. Ese es el Dios al que tú y yo hemos conocido. Hay una historia del pueblo de Israel que también nos ayuda a encontrar un ejemplo al respecto. Y es con el primer rey del pueblo de Israel, Saúl. La historia de Saúl, el primer rey. Recuerde que Dios era el que dirigía al pueblo de Israel a través de los reyes, los sacerdotes, los profetas eran los que dirigían al pueblo de Israel. Israel no tenía rey. Pero el pueblo de Dios se desenfocó, mire, el pueblo de Dios se salió del temor de Dios y empezaron a buscar un rey. Esto lo hablamos en el primer capítulo también, pero nos vamos a enfocar en la vida de Saúl en este estudio. Mire lo que pasa con Saúl. Dios escoge a Saúl, lo unge porque el pueblo se había desenfocado y el pueblo quería que lo dirigiera un rey, porque ellos querían ser como los demás, no habían entendido, no se habían interiorizado, no tenían la revelación de que Dios era su rey, de que Dios, el Todopoderoso, el que los había creado, el que los había sacado de aquella esclavitud de Egipto, el que los había
dado maná del cielo, el que había hecho maravillas, el que había sacado agua de una roca, el que había hecho lo imposible para que ellos vieran su manifestación gloriosa. No lo entendieron y muchas veces estamos en los caminos del Señor y no entendemos el proceso del Señor. Y nos desviamos como el pueblo de Israel. Se desvía el pueblo de Israel y comienza a buscar un rey y empieza a pedir un rey. Y Dios dice en su palabra, el Salmo 37, verso 4, que Él complace los deseos del corazón. No dice que Él escoge el deseo para complacerte. No, no, no. Él complace todos los deseos de tu corazón. Por eso es que tenemos que tener cuidado en lo que sale de nuestra boca, en nuestras oraciones, porque Él complace los deseos del corazón. En la historia del pueblo de Israel, con este rey Saúl, dice que fue escogido por Dios mismo, ungido por Dios, separado por Dios para dirigir a este pueblo. Pero Dios le había capacitado al rey Saúl para que dirigiera el pueblo y le había dado sabiduría, estrategias, ordenanzas específicas que le habían dado victoria contra el ejército de los filisteos durante más de un año. Había estado enfocado en Dios, Saúl, había estado obedeciendo a Dios, Saúl, de manera tal que Dios le había dado victoria durante más de un año sobre el ejército de los filisteos. Sin embargo, ahí hubo un problema y el problema está en que Saúl había ganado fama. Cuidado con la fama. Saúl había ganado fama y ya el pueblo había puesto su mirada en Saúl. Ya se volvieron a desviar de Dios y ahora su mirada estaba en Saúl. Su mirada estaba en Saúl. Ya no se referían a Dios, ya no buscaban a Dios, ni para darle gloria, ni mucho menos. Ellos querían que Saúl, ellos confiaban en Saúl. Por tanto, ahora empieza el proceso con Saúl, porque Saúl entonces se da cuenta que el pueblo tenía confianza en él. Él sabía que el pueblo había puesto su mirada en él y que él había tenido victorias por más de un año y empieza, pero en un momento determinado empieza el proceso de Dios con el pueblo de Israel y con Saúl y empiezan a perder todas las batallas contra los filisteos. Pero el pueblo seguía confiando en el poder de Saúl. Los elogios y palabras que recibía Saúl lo había hecho saber que él era importante para el pueblo, ¿sabe? Y este es el primer peligro de un hombre o una mujer de Dios. Cuando ponen la mirada en los elogios o en los triunfos y pierden el enfoque. Algo importantísimo, porque si bien es cierto que a todos nos agrada que nos digan, hiciste muy bien el trabajo, eso está bien, pero si a mí no me lo dicen, yo no tengo problema. Mi problema está agradarle a Dios y saber que yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, que estoy dando el mensaje que Dios puso en mi corazón, que lo he meditado, que he estudiado. Entonces yo no tengo temor ni espero que nadie me diga nada. Yo espero que Dios sea el que me dé la recompensa. Hay un peligro muy grande, hay una línea muy fina entre que estás esperando que el hombre ponga la mirada en ti, en que el hombre te dé un elogio, y esto es un peligro total, porque nos pueden llevar a perder el enfoque. Los triunfos nos pueden llevar a perder el enfoque. Mi consejo, trate siempre de hacer todo bien como para el Señor, para agradarle a Dios en todo y nunca te importará si los demás piensan que está bien o está mal. Es Dios el que tiene que saber cómo yo lo hago. Así es que el pueblo de Israel había puesto su mirada en Saúl. Y Saúl no solamente había logrado fama entre el pueblo de Israel, sino que también los filisteos le temían a Saúl.
entre los filisteos también Saúl había ganado. El pueblo de Israel había puesto su confianza en Saúl. Nunca menciona esta historia que el pueblo sabía que Dios estaba con ellos, sino que Saúl había puesto en aprieto a los filisteos. Esto lo hacía sentirse comprometido con el pueblo. Mira lo que dice, y esta historia la puede encontrar en Primera de Samuel desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, 14. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 4 dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Ellos le tenían temor a los israelitas. Recuerda que en el primer capítulo hablamos de un verso en Deuteronomio donde dice que Dios pone temor en tus enemigos para que te teman a ti. Esto era lo que Dios había hecho, pero ellos no lo entendieron. Dios había puesto temor en sus enemigos para que le tuvieran temor a ellos, pero ellos no mencionaban, no le atribuyeron este temor a Dios, no le atribuyeron que el pueblo de los filisteos le tenía temor a ellos porque Dios estaba con ellos, sino porque Saúl era el que los estaba guiando. Así es que dice que Saúl, que todo el pueblo se juntó en pos de Saúl en Gilgal. Así es que el pueblo estaba enfocado en que era Saúl. Y Saúl había recibido una ordenanza de parte de Dios por medio del profeta Samuel de que él debía de esperar en Gilgal por nuevas instrucciones. Él debía de esperar allí en Gilgal, pero como él estaba enfocado en el pueblo, ya él había perdido el horizonte, ya él había perdido el enfoque, ya él estaba pensando y con temor de que él iba a fallarse a él mismo, de que él iba a fallarle al pueblo y iba a perder su honor, iba a perder su victoria. Mire lo que dice Primera de Samuel 10:8. Ve a Gilgal, esto es una orden que la da Dios a Saúl por medio de el profeta Samuel, y le dice, ve a Gilgal y espérame allí 7 días, porque yo descenderé a presentar holocaustos y ofrendas de paz, y allí yo te daré nuevas instrucciones cuando llegue. Así que él tenía una orden específica que cuando él llegara a Gilgal, él tenía que esperar 7 días, y en el tiempo de Dios él llegaría, lo volvería a empoderar y le daría nuevas instrucciones. Pero Saúl, al ver que el pueblo empezó a irse de su lado porque él estaba perdiendo las batallas, empezó a sentir temor de lo que el pueblo podía opinar de él. Interesante. Él sentía temor de lo que el pueblo estaba pensando, opinando, hablando de él como rey. Él había ganado una reputación, él había ganado una fama por sus títulos, por sus ganancias. Él había tenido confianza en él mismo. Ya él se había desenfocado de Dios y estaba perdiendo las batallas. Así es que su prestigio como rey, como guerrero, estaba siendo deshecho. Y mira lo que pasa en Primera de Samuel capítulo 13. Entonces dice que él se fue para Gilgal, y al ver que el pueblo se estaba yendo porque él estaba perdiendo las batallas, empezó, y era el trato de Dios con él, el trato de Dios con el pueblo, el trato de Dios contigo y mío, se hace en cualquier momento en el que tú, porque Dios es un Dios de oportunidades, y cuando nos estamos desenfocando de Él, Él busca la manera de enfocarte. Por eso es tan importante que oremos y velemos en todo tiempo para hacer lo que a Dios le agrada y no enfocarte en tus triunfos o lo que el pueblo diga de ti, porque te desenfocas y te debilitas, y Dios lo permite. Un proceso. Aquí Saúl se subió a Gilgal, pero allí en Gilgal el pueblo se empezó a ir. Es decir, empezaron a desertar y se empezó a ir el pueblo. Y le dijo, cuando Samuel llegó, ya Saúl había hecho lo que Samuel le había dicho que tenía que esperar.
En el capítulo 10 vimos en el verso 8 que Samuel le había advertido que él tenía que esperar 7 días y que allí él vendría y harían holocaustos a Dios. El único que podía presentar holocaustos a Dios, según la ley, eran los sacerdotes, eran los profetas o sacerdotes, eran los que presentaban el holocausto ante Dios. Sin embargo, él como rey no tenía derecho a venir a presentar holocausto, pero él lo había hecho porque él tenía temor de lo que pensaban de él. El orgullo de Samuel se estaba elevando y a la vez se estaba perdiendo. Él estaba desenfocado por completo. Y entonces dice que reunió al pueblo en Gilgal cuando vio que el pueblo se estaba yendo. Cuando Samuel llega y le pregunta, ¿qué has hecho? Le dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire qué tremendo, porque él sabía que Dios era el que le iba a dar la victoria y que él tenía que buscar la presencia de Dios, pero él no estaba llamado a hacerlo él. El enfoque tenía que estar en Samuel, esperar la orden que Dios le había dado. Dice, y me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire la diferencia, para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Había buscado ya a David. Recuerde que Dios es principio y fin. Ya Dios sabía que Saúl iba a fallar y él tenía que buscar un rey que fuera eterno, un rey que tuviera el corazón conforme al de él, y se había buscado ya a David. Y le dice, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos míos, Saúl estaba más preocupado por no perder su prestigio delante del pueblo que el obedecer a Jehová. Muchas veces el orgullo y el temor al qué dirán nos paraliza y por causa de ese temor no agradamos a Dios. Muchas veces dejamos de hacer la obra por temor a fallar. Por ejemplo, no oramos por un enfermo porque ¿y si no se sana? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el enfoque? Dios tiene su tiempo para todo y Él es el que hace la obra. Tú solamente eres un vaso. Yo oro y si se sana, Dios está haciendo la obra, y si no se sana, Dios sabe el trato que tiene con esa persona, porque todo obra para bien para los que le amamos al Señor. Pero muchos por temor, por orgullo, no oran por un enfermo, no vaya a ser que no se sane. No echan fuera un demonio, no vaya a ser que el demonio no se vaya. ¿A dónde está tu fe? ¿Dónde está tu identidad? No evangelizamos por el temor a que fallemos. No le llevamos las buenas nuevas, aunque veamos a una persona en una condición deplorable. No somos capaces de llevar esas buenas nuevas porque tenemos temor del qué dirán. Si usted está en cualquier de estos casos, déjeme decirle que Dios obrará por causa de tu obediencia y tu fe. Dios nunca se moverá por emociones, por el qué dirán. Nunca cuidará tu orgullo. Dios espera que tú rindas tu orgullo. Dios espera que tú le digas, Señor, ayúdame a hacer tu obra. Enséñame a hacer tu obra. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Él conoce la intención del corazón. Dios conoce la intención del corazón. Si su mirada está confiada en Dios y camina bajo el temor de Dios, entonces Él le dará la victoria, Él te dará el poder. Esperar su tiempo es importante para disfrutar de las victorias.
Necesitamos enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros primeramente y empoderarnos en la presencia de Dios para poder salir sin temor a nada, temiendo solamente a Dios, temiendo solamente a Dios. Y quiero concluir este estudio trayendo a memoria nuevamente Proverbios 2 para que entendamos cómo podemos enfocar nuestra mirada en el temor a Dios. Cómo podemos enfocarnos en ese temor y que ese temor sea el que dirija nuestra vida y no los demás temores. Los demás temores, cuando manejan nuestra vida, es porque hay ausencia del temor de Dios. Si otro temor domina tu vida, es porque hay ausencia del temor de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre. Así que Proverbios 2 del 1 al 5 dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a plata le buscares, si tuvieres esa intimidad con el Señor y la meditación de la palabra, y la escudriñares como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque es que la sabiduría y la inteligencia espiritual lo hace Él de su espíritu a tu espíritu. Y cuando no estamos enfocados en esa línea directa con el Señor, entonces estamos caminando fuera del temor de Dios. Para entender y hallar el temor de Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios y la meditación en la palabra de Dios. Así es que les exhorto, no te enfoques en lo que está pasando a tu alrededor. No te enfoques en los elogios de la gente. No te enfoques en que necesitas aprobación de nadie. Necesitamos la aprobación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos que Él sea el que evalúe nuestro trabajo y no los que nos observan. Eso es lo que necesitamos. Si caminamos en otros temores, es porque tenemos ausencia del temor de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios añada sabiduría a su palabra. Bendiciones.